En tiempo récord y en el mismo mes, este 22 de mayo del 2026, Donald Trump y su gabinete han liberado más evidencia del fenómeno OVNI, evidencia que va desde documentos que se mantenían guardados en PDF hasta videos más sorprendentes y reveladores. No sabemos qué está pasando. No sabemos cuál es la urgencia de esta desclasificación a cuentagotas, pero acelerada. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la evidencia que nos están dando. Así que pasemos a este primer caso. En este primer video, que fue tomado el 1 de enero del 2021 en Siria, según su ficha técnica, se logra ver un objeto con morfología aparentemente discoidal, siendo observado por una cámara con sistema FLIR, que significa infrarrojo de barrido frontal. Estas cámaras de grado militar tienen la peculiaridad de resaltar cuerpos que emiten calor, activando distintos filtros de contraste para mejorar la imagen. También pueden hacer lock-on sobre un objeto y así medir altitud, latitud y velocidad, cosas que están ocultas misteriosamente en este tipo de videos. Aún así, podemos ver cosas interesantes. Es que si te das cuenta, en el cuadro central empieza a oscilar algunos números que acompañan a una M. Esto puede significar o millas náuticas o millas estatutarias. El punto es que aproximadamente estos dos objetos se encuentran a una distancia inicial de 5.700 metros y pasan a estar a 8.000 metros en un lapso de tiempo ridículamente corto. Otro dato que podemos observar es que alrededor de este objeto se observa lo que parece ser un halo o una especie de espesura. Esto puede deberse a tres explicaciones posibles. La primera es que puede haber una saturación térmica debido a que emite mucho calor el objeto. La segunda es que este aire que está alrededor del objeto está muy caliente. Y la tercera es que puede ser un artefacto de procesamiento digital, o sea, un filtro de contraste propio de la cámara. Pero lo más sorprendente y verdaderamente desconcertante está al final del video. Y es que justo cuando se empieza a ver mejor este objeto y más cerca de la cámara, este objeto empieza a elevar su altitud para posteriormente aparentemente aumentar su velocidad de forma instantánea y desaparecer de la cámara. Si esto es así, ¿qué objeto volador terrestre hace eso? Porque hacer eso significa una fricción con la atmósfera terrible y dejar una estela de combustión enorme. Hacer esto significa aumentar la fuerza de gravedad a niveles insospechados. Pero este objeto no genera nada de eso. No hay ninguna firma que analizar. Solamente desaparece. Esto abre una pregunta realmente necesaria. ¿Realmente subió su velocidad? Y si es así, ¿qué tipo de motor puede hacer esto? ¿O qué tal si realmente se fue a otro plano? Al final, tú tienes la última opinión. Este segundo video fue tomado el 23 de noviembre del 2020. En este video, a diferencia del anterior, no se ve ningún tipo de telemetría como velocidad, altitud y demás. Sin embargo, sí podemos ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, vemos una vez más
una cámara con sensores tipo FLIR, activada en el modo Black Hot, es decir, negro, caliente. Y es que en este modo los objetos a mayor temperatura se muestran negros. Por eso cuando el objeto no está dentro de las nubes se puede ver, revelando su forma circular. Pero una vez entrando a estas nubes, esta figura desaparece. Y es que el vapor del agua con la que se forman las nubes no permite que la cámara detecte su firma térmica. Pero aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante. Si observan con atención el fondo, notarán que también algunas regiones de las nubes se tiñen de negro. Esto no significa que esté detectando calor dentro de las nubes. Eso significa que las nubes son menos densas, lo cual deja ver el calor que proviene por debajo de ellas. Eso nos ayuda a tener una perspectiva para detectar lo siguiente, ya que aquí la cámara activa algo llamado motion tracking o seguimiento de movimiento, lo cual fija el objeto y todo lo que hay alrededor de él se desplaza según este mismo objeto. Eso nos ayuda a ver que las nubes se desplazan a una dirección y este objeto a otra dirección, por lo cual no es un objeto empujado por el aire y posiblemente nos hable de que tiene alguna especie de propulsión activada, propulsión que una vez más no tiene firma y que también no tiene alguna forma aerodinámica detectable. ¿Tú qué opinas? En este siguiente metraje, grabado el 1 de junio del 2024, observamos una vez más una esfera ejecutando un recorrido prolongado, un recorrido sobre lo que parece ser el mar. Nuevamente carecemos de datos de telemetría en pantalla, como la altitud o la velocidad, entre otras cosas, pero el comportamiento del objeto grabado por el sensor nos proporciona datos realmente impresionantes. Recordemos una vez más, esta cámara está operando en el espectro infrarrojo puro, así que lo que vemos no es luz ni reflejos. Lo que vemos es detección pura de calor. Teniendo eso en cuenta, los cambios de brillo del objeto revelan una emisión de energía térmica variable. Parece ser que por momentos esta emisión es general y en otros momentos la emisión es parcial. Y presta atención a ese detalle, y es que en cierto punto de la trayectoria la esfera parece cambiar su geometría para percibirse como una especie de rombo. También se puede ver de manera clara que el objeto ejecuta un movimiento de vaivén y cada vez que expone la misma cara hacia la cámara libera un pulso térmico detectable. Por momentos también la energía liberada es tan intensa que satura los píxeles del sensor y crea ese destello en forma de múltiples puntas. Otro dato interesante es que el sistema lock-on o de fijación de la cámara parece que es incapaz de centrar el objetivo por completo, y es que realmente nunca logra tenerlo en punta de mira. Teniendo estos datos realmente, la pregunta necesaria que tenemos que hacernos es: ¿qué objeto volador genera este tipo de características? ¿Qué tipo de objetos tienen esa forma aerodinámica? ¿Qué tipo de objeto cambia su forma en el aire? ¿Tienes alguna idea? Porque yo, honestamente, no. Así es como terminamos el análisis de estos 3 videos.
aún hay más que pronto llegarán a este canal. Sin embargo, lanzo la pregunta a todos ustedes. ¿Qué fenómeno estamos viendo? Esta forma de análisis es lo que quieren que veamos realmente al liberar estos documentos. ¿Por qué no ponen la telemetría si es que quieren hacer evidente el fenómeno? Sea como sea, la historia se está volviendo interesante. Parece que el fenómeno está cambiando. ¿Pero por qué? Justamente ahora. Tú tienes la última palabra y me gustaría que la compartieras en la caja de comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Pronto más análisis de estos documentos. Nos vemos en la siguiente.